Bueno, lo primero, algo de eso hay. Alguna vez me quise acostar panza arriba a mirar las estrellas. No fue precisamente cuando salí del hospital. Fue cuando salí de algunos años que pasé a la sombra. Es lindo. Es bueno acostarse y mirar la bóveda del cielo, sobre todo cuando uno se cree ganador y le ha ido muy bien y se ha ido triunfador, para recobrar humildad y darse cuenta que probablemente en el fondo somos menos que un grano de arena en la majestad que tiene el universo, que hay mucho misterio por desentrañar y que el milagro de vivir merece ser adorado y debe ser la gran religión, amar la vida. Y creo que sí, que la corrupción ha existido, pero hace rato que existe. Que no es un fenómeno de hoy, que no es un fenómeno que nos despertamos. Porque nuestras sociedades tienen muchos síntomas de distintos escalones de corrupción. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos, somos muy débiles. Y estamos embebidos de una cultura de nuestra época que parece que triunfar en la vida es tener riqueza, fuere como fuere, y dejamos todas las pilchas por el camino. Y nuestra religión es la riqueza, y hay que tener plata, y cuanto más plata mejor, y cuanto más rápido mejor, y consideramos que eso es triunfar en la vida. Esos son valores, crisis de valores que tenemos. Le damos demasiado valor a la riqueza material. Pero ese es el motor. El afán de la riqueza ha sido el motor que ha empujado permanentemente a esta nuestra civilización en esta etapa. Llevamos adentro de nosotros la larva del progreso y la larva de la corrupción. Porque por plata movemos montaña, empujamos a la ciencia, destapamos tecnología, plim plum, y eso le da una energía formidable a la humanidad para crear los bienes y el progreso que tenemos hoy. Pero por otro lado, nos genera esta situación del hombre. Es un bichito complicado el ser humano. Es un bichito, no es sencillo, no hay que idealizarlo. ¿Quiere decir que todos los seres humanos son así? No, no son todos los seres humanos. El problema es que no hemos encontrado el arte de poner los hombres adecuados en el lugar adecuado. Y si alguien que ama mucho la plata lo metemos en la política, en las decisiones, estamos fritos. Pongámoslo en la industria, en el comercio, a multiplicar la riqueza, que pague impuestos, pero por favor, no lo metamos en la política. Le quería preguntar qué opina del gobierno de Macri y las políticas que va llevando a cabo hasta el momento. ¿Y qué voy a opinar, mija? Y si opina, y si tengo opinión, tampoco se las voy a decir. Porque soy uruguayo y tengo que tener sentido de la realidad. Todo lo que yo pueda decir no va a servir para cambiar la realidad, pero va a servir eventualmente para joder la relación con mi país. Por eso, ojalá que al pueblo argentino le vaya bien. Y que críe bastante tocino el pueblo argentino, y nosotros nos vamos a favorecer también. ¿Y le puede ir bien con esta política? Y ustedes sabrán. Son ustedes los que tienen que juzgar.
no nosotros. No nosotros. Ciegos, el tuerto rey, ¿no? La democracia tiene estos postres. ¿Qué consejo le puede dar a nuestros referentes, tanto cordobeses, argentinos, y a nuestros habitantes que somos un poquito impacientes? Para el futuro, ¿no? Que no se desesperen porque el hoyo nos está esperando. Es cuestión de tiempo. Y lo más importante es lograr demorar lo más posible la llegada al hoyo. Por lo tanto, lo más importante es vivir la vida para servir a la vida y no caer en la bobada de servir otras cosas. A la edad tuya no hay cosa más importante que el amor. Todo lo demás son pamplinas. Y si no es así, andá a hacerte ver por algún médico. Pero el amor se reproduce, a la edad mía es una dulce costumbre. El problema es seguir amando, joven, viejo, mediano. Y seguir amando significa querer la vida y los fenómenos de la vida. Primero, ser bueno en el buen sentido de la palabra, no joder a otro, no hacerle a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Mentira que triunfamos a costillas de los demás. No andar solo, tener un puñado de amigos. Y si no tenés un puñado de amigos, peligroso. No ha servido para nada. Porque no se puede andar solo por la vida. No quiere decir que los amigos sean perfectos. Lo que quiere decir que no se puede vivir solo. Y lo tercero, una causa. Tener una causa más allá del laburo. Laburar hay que laburar porque si no estás viviendo a costillas de alguno que labura. Y no se debe ser garronero. Pero la vida no se hizo solo para laburar, hay que tener tiempo para vivir. Y tiempo para vivir es cuidar las pequeñas cosas de la vida, que son las cotidianas. No desesperarse por la riqueza. Si te desesperas mucho por la riqueza, después te tenés que desesperar para cuidar la riqueza, porque si no, hay otros que te la quieren afanar. Y te estafan, te ponen esto, el otro, pim, pum, pam. Y al final te pasás la vida de milico, tratando de chupar la sangre para tener riqueza y después para seguirla cuidando, y cuando querés acordar, te pelaste. ¿Quiere decir eso que tenés que vivir con una bolsa? No. El viejo concepto griego, todo tiene que tener un límite. Todo lo que es en exceso es malo. Entonces, tiempo para vivir, tiempo para trabajar y tiempo para gozar de la vida. Porque lo que la sociedad contemporánea se apropia del tiempo de nuestra vida. Si tú te transformas en una máquina desesperada de comprar cosas, has de saber que no compras con plata, compras con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Y hay que ser machete con el tiempo de nuestra vida, porque eso no se repone, se pierde. Entonces, el vivir liviano en equipaje, en mi humilde manera de vivir, es una manera de crear un marco que ayuda a la felicidad humana. No solo hay problema de desarrollarse, hay que tratar de vivir feliz, pero no ser feliz jodiendo a otro.
o chupándole la sangre a otro, o haciéndole maldades a otro. Porque en algún momento tendrás que mirarte en un espejo. Y el peor espejo es el juez que llevamos adentro. Gracias. Gracias.